una base de datos no SQL orientada a documentos, en este caso MongoDB. Es como la más utilizada en términos de base de datos no SQL. Vamos a ver algunas de las características principales de MongoDB, cómo está organizada, ¿sí? En contraposición de la SQL, que si nos vienen siguiendo con los conceptos, van a fácilmente poder mapear de una a otra. Y luego vamos a ver lo que se llaman, en este tipo de base de datos, operaciones CRUD. CRUD es un acrónimo, es de crear, leer, la primera letra, ¿no? Actualizar y borrar documentos. Lo que nosotros decíamos select en SQL es el leer documentos, ¿sí? Leer o recuperar. Bueno. Como decíamos, una base de datos orientada a documentos, de las más conocidas, esto ya lo dijimos. Empieza a cobrar interés esta cuestión o a materializarse esta cuestión de que son esquemas flexibles. Bueno, en realidad acá hay una noción muy vaga de esquemas, pero no vamos a tener instrucciones de creación de esquemas. No hay. O sea, nosotros a partir de la persistencia de los datos se van generando una suerte de esquemas que ahora vamos a ver. Y como decíamos, el formato de almacenamiento es JSON, ¿sí? Tiene algunas modificaciones respecto a esto, pero bueno, va a tener un conjunto de claves y valores, ¿sí? Y permite jerarquía. Acá vemos un ejemplo, ¿sí? Muchas de las API que utilizamos, por ejemplo, de redes sociales y eso, tienen las que nos permiten descargar datos, son siempre en formato JSON. Con lo cual después es mucho más fácil persistirla en una base de datos tipo Mongo. Esto lo sacamos de la API de Spotify, ¿sí? En donde vos le podés pedir información de los álbumes, de la cantidad de descarga, la cantidad de vistas. Les tiro idea porque por ahí a alguno le interesa para el trabajo final. Y fíjense, este es un documento, ¿sí? Que lo que modela de alguna manera son los álbumes. Fíjense, ¿de quién es el álbum? Bueno, nombre de artista, Maluma. ¿Sí? Fíjense, acá empieza el documento, el puntero lo del mouse lo ven, ¿no? Pues yo estoy como en otro. ¿Y esto Spotify te lo da gratis? Sí, Mirá. un subconjunto de los datos te los da gratis, sí. Te da el 1% de los datos que se generan en ese momento. Y Twitter lo hace también. De hecho, hoy vamos a trabajar, o lo que les traje, que después les voy a pasar el script de R con el que me los traigo, son datos de lo que era Twitter, ahora es X, pero bueno, en donde uno se puede ir trayendo tweets que tengan alguna condición que uno determine. Y después los podés procesar, hacer análisis de tendencia, nubes de palabras y todas las cuestiones que ustedes vinculadas al análisis de datos que ustedes saben y conocen, ¿no? Esto te lo da gratis, sí. ¿Pero la API de Twitter no es paga ahora? ¿O hay alguna triquiñuela ahí? No, hasta donde nosotros utilizamos, yo he descargado, hay que ver ahora con qué es X, ¿no? Pero hasta principio de año he descargado con el script. Ah, sí, yo pude hasta también, pero después ya no. Y viste que Elon Musk Sí, ha cambiado bastante las reglas de negocio de tengo un Twitter. colega que pudo porque tenía una cuenta académica, pero nada, también ya se Lo, la pro- cortaron. lo probamos, Joaquín. Eh, Excelente. pero bueno, la idea es que muchas o casi todas las plataformas que nos brindan datos y esos datos, en general eso está vinculado a desarrollo de extensiones, a una política de transparencia de datos y esas cuestiones que nos permiten ver los datos que hay un pequeño, ¿sí? Correr un poquito la cortina y ver algo del mundo de datos que guardan de nosotros, en general están soportadas o persistidas en formato JSON. Fíjense, veamos la cuasi estructura de este documento, ¿sí? Que empieza, les decía, el mouse mío, que estoy dando vueltas, sí lo ven, ¿no? ¿O no? Sí. Ah, Sí, se ve. bueno, el documento empieza acá, ¿sí? Lo estoy apuntando con el mouse y termina acá. Y luego lo que voy a tener es un conjunto de propiedades o de claves para cada una de las cuales voy a tener
uno o un conjunto de valores. Nombre de artista, que tiene un texto que es Maluma. Fíjense que hay como algún tipo de orientación al tipo de datos, porque los strings tienen comillas y los números no tienen comillas. Ahora bien, y fíjense que también hay un tipo de datos real, en donde es el dato, punto, y eso indica que es real y no es entero. Ahora bien, el documento del artista que sigue, del álbum que sigue, podría acá tener un texto. Y nadie le va a decir nada al documento. No es que, como en SQL, que si vos querés guardar un registro y que tienen un atributo, un valor numérico, cuando en realidad lo que está soportando es un valor booleano, por ejemplo, la tabla, te va a tirar error. Esto no, lo va a persistir. Venga, lo guarda. Muchas veces esto tiene que ver con cuestiones de web scraping y esas cosas en donde uno va bajando datos, los deja en algún lugar y en algún momento los va a procesar. Y también de esto vamos a hablar en la segunda parte del encuentro de hoy. El nombre de artista, tipo de álbum, las imágenes del álbum, fíjense la altura o la altura y el ancho de la imagen y la URL donde puedo encontrar la imagen, la fecha de lanzamiento, el año de lanzamiento, ¿sí? Fíjense que acá hay claves planas y claves que tienen jerarquías, es decir, la clave imágenes del álbum, a su vez tiene adentro un documento que tiene 3 claves, ¿sí? Esta es una subclave de esta clave, ¿se ve? Todo eso que yo tendría que, de alguna manera, en SQL, ¿cómo haría? Bueno, acá lo que tendría es una tabla que se llama álbum, imágenes por álbum, en donde hay una foreign key a la ID de los álbumes y los datos de esas imágenes, ¿sí? Bueno, acá lo puedes guardar todo en la misma colección. Ahora vamos a ver lo que es una colección. Se ve cómo está, creo que era, no me acuerdo quién, que no lo veía tan claro. Se empieza a ver un poquito cómo esto de alguna manera cumple con las leyes del NoSQL en términos de la flexibilidad de esquema, la distribución de almacenamiento y esas cuestiones. Se ve, me parece, ¿no? Yo porque sé que tiene informaciones disímiles. Si alguien no entiende esto, me lo pregunta. ¿Sí? Bueno, voy a tomar el silencio por hoy como que entiendo. Y las bases de datos, no es que uno tira un documento cualquiera adentro de la base de datos, sino que las bases de datos se van a organizar en torno a distintas colecciones de documentos. Y cada documento de una colección puede tener su propia estructura. Esto tiene que ver con la flexibilidad de esquema, ¿sí? Lo que va a pasar en general, fíjense, esto sería una colección que tiene 1, 2, 3, 4, 5 documentos. Lo que va a pasar en general es que una base de datos va a tener un conjunto de colecciones. Y en cada colección, más allá de que puedan tener atributos no compartidos, en cada colección se va a almacenar, ¿sí?, con algún criterio lógico o de similitud, documentos que estén vinculados entre sí. Pues si yo guardo ahí adentro, en una misma colección, un auto, un perro, un auto con sus características, un perro con sus características, una cama con sus características, y un viaje con sus características, después va a ser muy difícil generar, más allá de que te lo va a permitir la colección, va a ser muy difícil generar una política del tratamiento y análisis de esos datos. Entonces se crea o existe el concepto de colección. Colección básicamente va a ser un lugar, como un lugar en la base de datos donde se van a guardar documentos, idealmente se van a guardar documentos que son parecidos entre sí, que tienen una misma lógica, que son una misma entidad, más allá que tengan diferentes atributos. ¿Esto es así por el motor de base de datos? No. Esto es una convención. Uno podría guardar cualquier cosa dentro de una colección. Pero básicamente, la transposición de conceptos de una base de datos relacionada a MongoDB es base de datos de una base de datos. Lo que llamamos tabla en base de datos relacionales, acá van a ser colecciones. Lo que le llamamos una fila, que habíamos llamado documento.
lo que llamamos campo, columna vamos a llamarle campo, índice va a ser lo mismo, joins van a ser, hay como un concepto que la base de datos no SQL así dice, son libres de joins, es decir, no hay joins. Después se implementó una instrucción que es como los joins, que después la vamos a ver, pero la realidad es que tienden, ¿sí? Y la estructura de datos JSON lo permite, a modelar las relaciones con jerarquías dentro del documento. Es decir, un documento o las relaciones, un documento que adentro tiene una jerarquía, como pasaba acá. Acá, en las imágenes de los álbumes, acá lo que hay es una relación en el fondo, un join. ¿Sí? En SQL esto lo hubiéramos modelado con un join, porque esto te daría una tabla y que estaría apuntando a esta tabla. Bueno, acá no hay joins conceptualmente, pero sí están las jerarquías para modelar estas cuestiones. Y una clave foránea va a ser una referencia, ¿sí? Que no lo vamos a usar tanto. Ahora, organización conceptual. Un servidor de MongoDB, como nos pasaba con Postgre y pgadmin, puede tener 0 o más bases de datos. Una base de datos tiene 0 o más colecciones. Una colección tiene 0 o más documentos. Un documento tiene 0 o más campos, ¿sí? Esto es un poco la lógica de cómo vamos a usar. Vamos a tener documentos, que son esos datos que están, que inician y terminan con una llave, que tiene un conjunto de campos, ¿sí? Y estos documentos van a estar guardados en colecciones y estas colecciones van a estar guardadas en bases de datos, ¿sí? ¿Se entiende la lógica? Ojalá que sí, porque si no, no va a entender nada de lo que viene. No, yo no entendí, profe. Excelente. ¿Desde dónde? ¿Desde Lo dónde? último, lo último que preguntaste, que fue lo de recién. No tenía. Bien. Vamos un poquito más para atrás. Vos vas a tener que una base de datos tiene un conjunto de colecciones, ¿sí? Como una base de datos en Postgre tiene un conjunto de tablas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cada tabla en Postgre guardaba una entidad o un objeto en particular, ¿sí? Por ejemplo, la tabla cliente guardaba todos los clientes, ¿sí? La realidad es que si bien las bases de datos MongoDB están libres de esquemas, yo podría guardar los clientes con los proveedores, con los perros, con los productos. Se crea el concepto de colección a efectos de agrupar en las distintas colecciones objetos parecidos, ¿sí? En general, si bien MongoDB lo permite, yo no voy a guardar entidades distintas en una misma colección, porque después va a ser, piense que después yo voy a tener que consultar esa información y va a ser más difícil hacer el análisis en ese sentido. Entonces lo que incorporan las bases de datos de MongoDB, ¿sí? Orientado a documentos, es el concepto de colección, que en una colección se agrupan aquellos documentos que tratan en torno a un mismo tema, Santiago, ¿sí? Si yo tengo usuarios de Twitter y tengo tweets, ¿vos qué harías? ¿Guardás todo en la misma colección? No. Podrías, pero no. Lo ideal sería generar una colección para el usuario, generar otra colección para los tweets. Para tener de alguna manera, más allá de que no todos los tweets van a tener las mismas columnas o campos, como se dicen acá, y no todos los usuarios van a tener los mismos campos, vos más o menos tenés la oveja separada de la vaca, ¿sí? Si se me permite el paralelismo. Esa es un poco la lógica de la organización conceptual de las bases de datos orientadas a documentos. Si bien vos podés tener documentos totalmente disímiles en la misma juntos, existe la noción de colección para tender a organizar un poco el desorden, porque son súper desordenados. Pensemos que no tenemos una estructura fija. ¿Sí? Perfecto. Bien. Ahora bien, ¿cómo creo documentos? ¿Cómo selecciono documentos? ¿Cómo actualizo documentos y cómo borro documentos en MongoDB? ¿Sí? Como decíamos, existen lo que son las operaciones CRUD de create, read, update y delete documentos. Es bastante obvio para qué sirve cada una. La realidad es que podemos utilizar
la consola interactiva para ejecutar estas instrucciones, o por Studio 3T permite hacerlo de una interfaz visual. Yo lo que voy a proponer en la guía es que lo hagamos desde la consola para que experimentemos las instrucciones. ¿Sí? MongoDB tiene como dos grandes interfaces. Una es Compass, ¿sí? Más chiquita, y otra es Studio 3T. Que antes era Robo 3T. Este muñequito era el icono de Robo 3T, que ahora se llama Studio 3T. Ya lo actualicé en la guía, está como descargado. Ahora bien, ¿cómo se crea un documento? ¿Cómo cargamos un documento? Hay tres instrucciones: insert, insert one, insert man. ¿Sí? ¿Qué es lo que me permiten? Insert, yo a través de la instrucción insert puedo insertar 1, 2 o n cantidad de documentos. A través de la instrucción insert one voy a poder insertar un solo documento, y a través de la instrucción insert many más de uno siempre. ¿Sí? Y esto es interesante. ¿Cómo creo una colección? ¿Qué le asigno columnas? No, yo no voy a crear colecciones. Lo que voy a hacer es, cuando yo inserto un documento, voy a decir insertarlo en tal colección. Y lo que va a hacer el motor de base de datos es decir, ¿existe la colección que me está diciendo tu usuario? No. Si no existe, entonces creo una y guardo ahí. Si existe, lo guardo ahí. ¿Sí? Fijémonos. Yo tengo el apuntador a la base de datos. Supongamos, siempre el apuntador es DB. ¿Por qué? Porque al igual que en pgadmin, ¿sí? Cuando yo ejecute instrucciones va a ser sobre una base de datos en la cual ya tengo una conexión abierta. ¿Sí? Aprieto el botón derecho en tal conexión en tal base de datos en la cual quiero operar y entro. Entonces, digo DB, siempre está la sintaxis así. Punto users lo que va a hacer, ¿sí? User lo que va a hacer es el nombre de la colección. ¿Sí? Lo que estoy diciendo acá es, de la base de datos, insertarlo en la colección users. Insertar un solo documento que tiene estos tres campos: nombre, edad y estado. ¿Sí? Si existía la colección users, va a agregar un documento más. Si no existía la colección users, la crea y guarda este primer documento. ¿Se entiende la lógica? Ahora bien, si yo quiero insertar más de un documento, puedo usar la instrucción insert en vez de insert one, modifico esto, o insert many, y transcribo la estructura del documento, coma, y creo otro documento exactamente con la misma estructura. Llave abierta, llave cerrada, los campos y los valores adentro. ¿Sí? El último documento que yo cree, no le voy a poner la coma a esta llave. Y fíjense, en el último campo de cada documento no voy a poner la coma. ¿Sí? Porque la coma da idea que después viene otro campo. ¿Se entiende? ¿O no? Sí. Es parecido Sí, al insert de SQL, ¿no? Es bastante parecido. Después está la operación read, que permite consultar. Esta operación de read con el find, ¿sí? Va a ser el select nuestro de la base de datos, ¿sí? Va a ser el select nuestro de la base de datos relacionales. Y fíjense lo que voy a decir. Esto es un ejemplo. Yo voy a tener por cada condición, voy a tener una apertura de llave y un cierre de llave. ¿Y cómo hago la consulta? DB. Punto. La colección a la que estoy apuntando, punto la palabra reservada find, y acá lo que estoy diciendo es, del campo age, los que sean más grandes que GT es greater than, ¿sí? Más grandes que 18, es decir, que tenga más de 18 años. Y lo que estoy haciendo en la segunda parte, ¿sí? Acá si yo quiero poner más de una condición, pongo coma, pongo otro campo y otra condición. Y en la segunda llave lo que pongo es la proyección. Es decir, de estos documentos, de los documentos de la colección user cuya edad sea mayor de 18, mostrame el nombre y la dirección. Y mostrame como máximo 5. ¿Sí? ¿Se ve?
O sea, lo que estoy diciendo, el limit de SQL, acá está implementado lo mismo. Y esto sería, en SQL sería select name, address from user where age mayor a 18. ¿Sí? La traducción de la consulta desde MongoDB a SQL sería esa. ¿Me siguieron? Ah, limit 5, ¿no? Porque me estaba olvidando de esta parte. ¿Se ve? Espero que sí. Sí. Pueden realizarse consultas muy complejas, ¿sí? Yo les dejé una guía con algunas consultas complejas para que lo miren y lo retomamos en la primera parte del encuentro que viene, porque hay muchísimos operadores, igual que en SQL hay muchísimos operadores. En general lo que más se estila, o por lo menos la experiencia de trabajo que yo he tenido, es hacer un filtrado básico desde el motor de base de datos y después los filtrados más grandes los hacemos desde el lenguaje en el cual recuperamos la información, ya sea Python, R, etc. De hecho, también les dejé una guía armada con cómo levantar una base de datos MongoDB desde R. Así que lo hablamos la semana pasada. Les debo la de Postgres que se la paso la semana que viene. Ahora update, ¿sí? De vuelta, hay un update one, un update many, ¿sí? Si quiero actualizar más de uno o quiero actualizar uno solo. Si yo digo, en general lo que voy a usar para el update es el update many. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que voy a usar ese y no el update one? Para que busque todos los que cumplen esa condición. Claro, sería súper loco pensar en actualizar solo uno, porque además yo no sé cuál es el que estoy actualizando. Es el primero que encuentra en la colección, pero yo qué sé cuál es. ¿Y por qué lo haría? O sea, no encuentro muchos casos en el cual se utilizaría update one, ¿sí? En este caso es como dice la compañera, porque uno cuando tiende a actualizar todos los que cumplen determinadas condiciones, no uno de los que cumple determinadas condiciones. ¿Sí? Habría que buscar la vuelta para ver en qué casos puedo usar el update one. Y en este caso... En la sí. ahora, que decía limit 5, ¿eso siempre tiene que estar o le puedo pedir todas? No. Puede no estar. Sí. Puede terminar acá. Sí, está bien la pregunta. Y fíjense acá lo mismo. La condición y lo que actualizo. Es el mismo set del update de SQL. ¿Se acuerdan que decíamos update? En SQL sería update user, set status igual reject, where age es menor que 18. Porque es L de little, más chico. ¿Sí? Más chico que 18. ¿Se ve? Está bueno. Pero lo que empieza a pasar es que después, con la llave que abre, la llave que cierra, la coma que falta, es bastante compleja la sintaxis de consulta. Y el delete, al igual que en SQL, es muy parecido al delete, al update. Nada más que no tenemos un set. Borro todos los usuarios cuyo estado sea rechazado. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entiende? Sí. La idea es que yo pido en el labo que nos instalen esto y vamos a jugar un poco. En la semana igual les dejé la guía de instalación. Esperen que lo... Ustedes también... Sí, ahora acá están las guías. Yo igual después lo linkeo desde el aula virtual. Les dejé una guía de instalación a Mongo. Este es Studio 3T. Acá me quedo sin modificar. Y les explico cómo se instala, cómo se ejecuta desde consola y cómo se instala Studio 3T. ¿Sí? Cómo exporta una base. Studio 3T ya lo tiene como PGAdmin, lo tiene desde interfaz visual. ¿Sí? Luego le dejé otra guía que tiene que ver con la introducción, perdón. ¿Sí? Lo único que yo voy a crear de un esquema es la base de datos. Voy a database, le pongo un nombre y después todo lo demás yo lo que les propongo es separan arriba de la base de datos, botón derecho, OpenShell y empiezan a ejecutar las instrucciones tal cual las estuvimos viendo hasta recién. Ven, acá estoy haciendo un insert en donde incorporo un documento a la
colección documentos que tiene 4 campos. ¿Cuáles son los campos? ID, título, cuerpo y fecha y hora. Excelente. Una cuestión que no les dije, aunque yo no ponga ID a un documento, siempre se va a generar un ID. Si yo no lo pongo el ID va a ser un número así de largo, porque es una composición entre la fecha y la hora del servidor, el número de la máquina donde se está ejecutando y un montón de cuestiones que si quieren después se lo busco, ahora no lo tengo tan presente. Y acá les dejé algunos ejemplos sobre algunas cuestiones, ¿sí? Para que chusmeen. Y acá les dejé también una guía para abrir MongoDB, ¿sí? Pero lo vemos el viernes también. La idea es que puedan familiarizarse durante esta semana y verlo juntos el viernes. Si hay dudas, como hicieron hoy la compañera, preguntar alguna duda, bueno, lo vemos. Y acá les dejé la guía de trabajo práctico, en donde yo les proveo una exportación o una captura de tweets y de usuarios de tweets de Twitter que hablaban sobre el dólar, ¿sí? Y que les propongo es que la customicen un poco, la intervengan y después le hagan algunas consultas. ¿Sí? Y después, bueno, interactúen desde R. Yo después, si a ustedes les parece, cuando termina el curso, para no dejarlo los que no hayan podido practicar tanto, no me parece ahora, pero sí cuando termine, que falta poquito, les subo las resoluciones de cada ATP para que les quede. Ahora no, porque nada, el que tenga algún ánimo de ponerse a practicar lo voy a desanimar, porque va a decir, acá está la resolución. Pero después yo las subo, de hecho las tenemos. ¿Sí? Pero bueno, hasta acá lo que es base de datos no SQL y MongoDB. ¿Por qué nos llevó 1 hora y media? Porque las bases de datos no SQL tienen mucha más facilidad en la administración. Obviamente igual a esto lo vamos a seguir y para familiarizarse con las bases de datos, cualquiera sea, lleva un tiempo, pero los principales conceptos, créanme que si uno entra a la documentación de Mongo los vimos, ¿sí? No hay más que esto. Sí hay bastantes operadores de consulta que están súper piola, pero bueno, eso en función de lo que ustedes quieran hacer, los podemos ver. Si les parece, ay no, tendría que haber parado la grabación, después lo corto.